Distribución de frecuencia. Docente, ingeniero David Velasco Sánchez. Proceso antes de realizar la distribución. Una vez de haber realizado el planteamiento de un problema o tema de interés, de llevar a cabo la elaboración de un instrumento de recolección de datos, de la aplicación del instrumento de medición, es decir, la recopilación de la información o de los datos, la estadística se ocupa de analizar una gran cantidad de estos datos. Para ello debemos ordenar, clasificar y organizar. Organizamos la información mediante una distribución de frecuencia que se verá a continuación. ¿Cómo se recibe la información? A la salida de un cine se le pregunta la edad a las personas que presentaron la función. Se obtuvo la siguiente información. Aquí tenemos una tabla de la cual se fueron preguntando y obteniendo la información. A la primera dijo 12, después dijo 19, 21, 25, 24, pero podemos observar que toda esta información llegó en forma desordenada. Hay un 12 al inicio, hay un 17 al final, hay un 19, 29, etcétera, etcétera. La información viene casi en forma desordenada siempre. Por ello hay que ordenar. Estos datos se le hicieron a 150 personas. Si observamos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 columnas y 10 filas. Son 150 personas. Ahora lo que tenemos que hacer es organizarlo. Lo primero que hacemos es ordenarlo. Se ordena de mayor a menor o de menor a mayor. En este caso lo vamos a ordenar de menor a mayor. 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, hasta 13, y así lo quedamos de esta manera ordenado. Lo hacemos en una pequeña tablita. Del 10 nada más existe una sola. De 10 años solamente existe una persona. De 11 años existe una persona. De 12 existen 10 personas. A este número de personas que tienen la misma edad se le conoce como frecuencia, ¿sí? Por eso decimos que de 13 hay una frecuencia de 8 personas que tienen esa edad. De 14, 6 y así sucesivamente. Vemos que tenemos hasta 37 datos. Ahí ya reducimos de 150 a 37 datos, pero aún así es una tabla muy grande para poderla analizar. Veamos qué tenemos que hacer. Crear una tabla de frecuencias. En esta tabla no es fácil de comprender, ya que existen muchos datos que tenemos, es lo que habíamos visto, y la tabla anterior es poco práctica. ¿Por qué? Por el número de datos que se tiene. Para poder realizar una tabla de frecuencias se crean grupos, clases o categorías. Normalmente las llamamos clases, pero en algunos casos lo conocen como categorías. Para elaborar estas clases se obtiene el rango, que es la diferencia del dato máximo menos el dato mínimo. Si observamos, el dato máximo era 46 y el dato mínimo era 10. Por lo tanto, nuestro rango es la diferencia de 46 menos 10. Esto es igual a 36. Quiere decir que hay una distancia del menor dato al mayor dato de 36. Todos los datos obtenidos se encuentran entre estos valores. Cubren la amplitud o el rango. Todos los datos se encuentran entre 10 y 46. Por eso es que hablábamos de 37 categorías, y existen algunas categorías, si observamos la tabla anterior, que no se presentan. Clases o intervalos. Existen varios métodos. Uno es que el maestro te diga cuántas clases vas a formar, pero si el maestro no te dice cuántas clases vas a tomar, uno de los métodos más recomendables es el método de Sturges para encontrar el número de clases. ¿Cómo se obtiene el número de clases? La letra K nos va a representar el número de clases, y es igual a 1 más el logaritmo de base 2 de n.
En muchas calculadoras no aparece el logaritmo de base 2, sino aparece el logaritmo de base 10. Entonces puedes utilizar la siguiente forma. 1 más logaritmo de n sobre logaritmo de 2. N es el número total de datos. Habíamos visto que eran 150 datos. Y K va a ser el número de categorías que vamos a formar. Del problema se tiene que n es igual a 150. Y sustituyendo estos valores tenemos lo siguiente. K es igual a 1 más logaritmo de base 2 de 150. Esto es igual a 1 más logaritmo, que aparece en la calculadora como log de 150 entre log de 2. Y por lo tanto diríamos, el número de categorías es igual a 1 más 2.176 sobre 0.301. Y esto me daría igual a 1 más 7.229. Esto es igual a 8.229. Aproximadamente estamos hablando de 8 categorías. Algunos dirán, pues yo quiero poner 9. Lo más práctico, el punto 2 está más cerca del 8 que del 9. Para obtener la amplitud es el cociente del rango más el 10% del rango entre el número de categorías. A veces toma el 10% porque muchas veces no se toma el dato menor. Luego lo explicaremos más adelante. Entonces la amplitud, que en este caso ya la vamos a conocer con la letra C, es igual a R, que es el rango, más el 10% del rango sobre K. Y si sabemos, K es el número de categorías, que nosotros lo manejamos como 8. Y el rango ya sabíamos que era 36. Podemos regresar nuestras diapositivas e irlo comprobando los datos que estamos manejando aquí. Calculando la amplitud del ejercicio del ejemplo, tenemos los siguientes datos. El rango, ya habíamos dicho que era 36. El número de clases, ya lo conocemos, que es 8, lo tenemos a un lado. Entonces, la amplitud sería igual a ¿qué? 36 más el 10% de 36, que esto es igual a 3.6. 36 más 3.6 entre 8. Y 36 más 3.6 sería 39.6 entre 8 me da igual a 4.95. Quiere decir que aproximadamente estamos hablando de 5. No es recomendable tomar el 4. ¿Por qué? Porque nos daría mayor número de categorías. Por ello tomamos 5, que me da el número de categorías que se tiene. Esto quiere decir que la amplitud de la categoría va a ser 5. A lo mejor puede ser que en algunos casos se baje, en lugar de 8 sean 5, sean 7, porque estamos aumentando el tamaño de la amplitud. Pero estamos de acuerdo que la amplitud sería igual a 5. Veamos cómo creamos las clases o categorías. Para tomar las clases o categorías podemos tomar el dato menor, que sería 10. Algunos toman el 10% del dato de la amplitud, a veces toman 9 u 8. En este caso, para hacerlo un poquito más práctico, vamos a tomar el 10 es la primera categoría. Inicia la primera categoría en 10. Ahora, para encontrar el límite superior sería el límite inferior más el tamaño de la categoría menos 1. 10 más 5 menos 1, 10 más 5, 15, menos 1, 14. Quiere decir que la primera categoría va de 10 hasta el 14. La segunda categoría, ¿cómo empezaría? Pero la segunda categoría, el límite inferior de la segunda categoría sería igual al límite superior más 1. Esto quiere decir que el límite, la categoría número 2 no va a empezar en 14, va a empezar en 15. Porque 14 más 1 sería 15. Y el límite superior sería 15 más 5 menos 1. 15 más 5, 20 menos 1 serían 19. La tercera categoría, ¿cuál sería? La tercera categoría sería el límite inferior. Es igual a el límite superior de la categoría anterior
más 1. Esto quiere decir que como la otra termina en 19, sería 19 más 1 es igual a 20. Y el límite superior sería 20. Más 5 menos 1 sería igual a 24. Lo podemos observar en nuestra siguiente tabla. La clase número 1 empieza en 10. 10 más 5 menos 1 me da 14. Quiere decir que el primer intervalo es de 10 a 14. Y esto me da igual a 26. Habíamos dicho que la amplitud era 5. Si observamos, el intervalo empieza 10. Los datos de 10, de 11, de 12, de 13, 14 son 5 datos. Por ello es que le estamos restando al límite superior 1. Y empieza en 10 y termina hasta 14. El intervalo, los límites inferior y superior son 10 y 14 de la primera categoría. Y además podemos observar, si regresamos nuestras diapositivas, podemos observar que entre 10 y 14 tenemos varios datos. 10 era 1, 11 era 1, 12 creo que eran 12, ¿sí? 13 eran 8, 14 eran 6, y si lo sumamos me va a dar igual a 26. Quiere decir que el número de datos que se encuentran en esa categoría son 26 personas que están entre 10 años y 14 años. La segunda categoría, ¿en cuál se encuentra? Ok, sería 14 más 1 sería 15. Empieza en 15 y termina hasta 15 más 5 menos 1 terminaría hasta 19. Quiere decir que las personas que están entre 15 y 19 son 46. Si recordamos, 15 eran 5, 16 eran 12, 17 9, 18 6 y 19 14. En total me da un total de 46 personas. La tercera categoría empieza 19 más 1 en 20. Los que cumplen 20, 21, 22, 23 hasta 24. ¿Por qué hasta 24? Porque sería 20 más el tamaño de la categoría menos 1 me daría igual a 20 más 5 menos 1 me da igual a 24. Y las personas que están entre 20 y 24 son 36 personas que tienen entre 20 años y 24. La cuarta categoría empezaría en 25 y terminaría en 29 y serían 19 personas. La quinta categoría sería de 30 a 34, serían 15 personas. La sexta categoría serían de 35 a 39, serían 5 personas. La séptima categoría empezaría en 40 hasta 44, serían 2 personas. Y de 45 a 49 es una sola persona. Si tomamos todas esos números de personas que viene siendo las frecuencias, nos va a dar un total de 150 personas. Sí, esto es nuestra tabla de frecuencias. Ya es más práctico utilizar esta tabla de frecuencias porque nada más son 8 categorías. Si hiciéramos un diagrama de barras, como ustedes lo conocen, que es un histograma, serían 8 barras únicamente y no 36 barras o 37 barras porque no tomamos el 7. Y algunas quedarían en 0, otras quedarían muy abajo. En este caso ya nada más serían 8 barras. Una que va de 10 a 14, de 15 a 19, de 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49. ¿Podemos observar algo más? ¿Quiénes son los que más van al cine a ver esta película? Son los que están entre 15 años y 19 años. O el mayor porcentaje de alumnos que de personas que van a ver esta película van desde 10 años hasta máximo 24 años. Ahí está todo el grueso de la película. ¿Quiénes son los que menos van a ver esta película? Pues de 40 hasta 49 años, de 40 a 50 años no les gusta esa película. ¿Sí? Y entonces vemos esta categoría, que esta película está diseñada específicamente para los jóvenes, no para las personas mayores, ni para los niños, porque no entran niños. A lo mejor no es una película apta para niños, porque no entran niños desde de un año hasta 9 años. ¿Algún dato? Bueno, esperamos
que haya quedado claro. Hay un detalle que antes de cerrar nuestra presentación debemos tomar en cuenta, que en este caso los datos que estamos manejando son datos cuantitativos discretos, son puros números enteros. Hay veces que vamos a utilizar números enteros, números fraccionarios, ¿sí? Que son números continuos. En este caso nada más es por edad y por lo tanto son edades cerradas. Cuando un entero, dos enteros, tres enteros, cuatro enteros, ¿sí? Por eso es que más adelante veremos otra tabla de frecuencia, pero con datos fraccionarios. Por ahorita cerramos esta breve explicación y esperamos que les sirva para realizar sus actividades.